Y con esa data, entonces con estos datos, se construye un modelo. ¿Ya? Siempre llegamos a un modelo de dónde estarían los átomos de la proteína en el espacio. ¿Ya? Y esto, no sé si todos lo saben, pero esos modelos son quizá muy oscuros. Vamos viendo ahí. No sé si todos lo saben, pero las estructuras experimentales se depositan en una base de datos que se llama el PDB. Ya, que la vamos a trabajar con ella hoy día en la tarde. Entonces, ¿quién no conoce el PDB? ¿Todos conocen el PDB? ¿Sí? ¿Lo han utilizado? ¿Han entrado a buscar estructuras en el PDB? Sí. Bien. Entonces, claro, ahora, me imagino que también saben que cuando uno reporta una estructura o publica una estructura, la editorial exige que uno deposite esa estructura en el PDF. O sea, uno no lo deja publicar un artículo donde reporta una estructura sin depositar esa información en esta base de datos. ¿Ya? Ahora, ¿hay estructuras en el mundo que estén determinadas y no estén en la base de datos? ¿Ustedes creen? ¿Ustedes saben de eso? Que alguien determine una estructura pero que no la deposite. Hay muchas. Las farmacéuticas determinan una cantidad gigante de información estructural y ellos no liberan su información. ¿Sí? Una consulta, ¿esta base de datos se basa con Uniprot o aparte uno tiene que subir en Uniprot su Está enlazado. Cuando uno sube, en general, el 99% de los casos, o más diría el 99.9%, uno ya conoce la secuencia de la proteína. ¿Ya? Son muy raros los casos donde uno determina la estructura de una proteína y no conoce su secuencia. En general digo, porque justamente colegas de acá de Perú que trabajan en Brasil determinan estructuras, por ejemplo, de toxinas de serpiente, en donde no tienen la información de secuencia de las proteínas, pero sí cristalizan las proteínas y a partir de la cristalografía analizan cuál sería la secuencia. Entonces, esos son casos muy particulares, donde no se conoce la secuencia de proteína, pero cuando uno sube la información cristalográfica, uno coloca el código de la secuencia del Uniprot. Entonces, uno dice, esta proteína corresponde a esta secuencia que está en el Uniprot. Entonces está enlazado, está todo conectado, todas estas bases de datos están conectadas. Así que... Bueno, entonces esa es la gran diferencia, o este es el pipeline en general para determinar una estructura de una proteína y la gran diferencia de la predicción de estructura respecto a la determinación de estructura. Esos son dos conceptos que en biología estructural se usan como cosas muy distintas. ¿Ya? Entonces, vamos a ver, al final tengo una diapositiva que lo tenía al inicio, pero si uno analiza el PDB, sobre el 80% de las estructuras depositadas en el PDB están resueltas por cristalografía de rayos X. Esa es la metodología, todavía sigue siendo la metodología que más ha contribuido con estructuras en el PDB. ¿Qué porcentaje? Sobre el 80%. De hecho, este lo tenía al inicio, pero voy a ir a esa diapositiva. Entonces, vamos a ver. Acá. Por ejemplo, esta diapositiva creo que es del año pasado. Pero, actualmente uno entra a la estadística del PDB y muestra que hay un 84%, al menos el 84% de estructuras depositadas por cristalografía de rayos X. Por NMR hay un 6,5% total de estructuras. ¿Cuántas estructuras totales hay depositadas? Al menos el año pasado había 218.000 estructuras experimentales. Este año vamos como en 230.000. Si se meten al PDB, arribita aparece el número, acá en el logo del PDB al lado aparece la cantidad de estructuras experimentales. Y de ese, bueno, un 6% de NMR y un 9% con criomicroscopía electrónica, o microscopía electrónica.
La crioelectromicroscopía ya superó al NMR. Ya superó el NMR con estructuras totales. ¿Ya? Ahora, interesante desde el punto de vista de la velocidad de deposición de estructura o de depósito de estructura, es que esto es el total de estructura, de los 218.000 que estaban hasta el año pasado, este es el total, o los porcentajes que ha contribuido cada una de las metodologías. El NMR se ha dejado de utilizar principalmente porque, como vamos a ver, solamente permite analizar proteínas pequeñas. En general, no más allá de 200 aminoácidos. Entonces, ¿qué proteína tiene más de 200 aminoácidos? O sea, menos de 200 aminoácidos son pocas. Y en general ya están la mayoría resueltas. ¿Ya? Como son fáciles en general. O cristalizan o por NMR. Entonces, como que cada vez menos gente se dedica como a resolver estructuras así como a nivel atómico por NMR, y NMR es una técnica muy poderosa, pero que se deja para analizar otro tipo de características, quizás dinámica de proteína, o se marca un sector de una proteína y se analiza la dinámica de la proteína, porque se puede analizar la estructura en solución, pero determinar la estructura así a nivel atómico se ha dejado de utilizar los últimos años. A diferencia de la crioelectromicroscopía, que es la que a partir del año 2013-2014 se habla de la revolución de la resolución, ¿ya? Porque ocurrió un quiebre y vamos a ver ahí en qué es lo que llevó a esta metodología, que antiguamente se obtenían estructuras a muy baja resolución. Estoy hablando de que se obtenían estructuras sobre los 10 Armstrong, 15 Armstrong de resolución. Es decir, yo no sabía si un átomo estaba... o sea, 15 Armstrong de resolución significa que, no sé, hay una distancia de 15 Armstrong de error en la posición de un átomo, lo cual una hélice alfa fácilmente puede ser del tamaño de... pueden ser 15 Armstrong, ¿ya? Entonces no sé en qué punto podría estar ahí. Los angstroms son una unidad de medida para, digamos, distancias muy, muy pequeñitas. ¿Han escuchado hablar de angstrom? ¿Sí? 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 Ya. En la unidad tradicional uno habla de nanómetros, micrones, ¿cierto? Un angstrom son 0.1 micrones, 0.1 nanómetros. Doctor, la crioelectromicroscopía, ¿Sí? ¿se basa más o menos en el principio del SEM, del Scanning Electron Microscopy? No, este es microscopía de transmisión. Ah, de transmisión. De transmisión, no de scanning. ¿Ya? El scanning, tú cubres la superficie con algún metal, oro en general, y entonces hace rebotar electrones. ¿Ya? Eso alcanza menor resolución, te permite ver superficies, es otra metodología de microscopía electrónica, pero es el scanning. ¿Ya? Esta es transmisión. En la transmisión haces cortes muy delgados, bueno, en este caso no haces cortes porque colocas proteínas, solución de proteínas, y hace que los electrones pasen a través de la muestra, ¿ya? De transmisión, y tienes un detector abajo, ¿ya? El scanning funciona, tienes tu muestra acá, tienes tu superficie, entonces haces incidir electrones y tienes un detector acá. Entonces los electrones que son dispersados por esa muestra reconstruyen la imagen. Esa es la... Sí. El transmisión, tienes la muestra acá tienes tu filamento de electrones, y entonces el láser de electrones pasa sobre la muestra y tienes tu detector acá abajo. ¿Ya? Entonces, y son dispersados por la muestra de esos electrones. Entonces reconstruyen la imagen acá abajo. Entonces se basa en este último. Sí, esto es lo que se llama la microscopía electrónica de transmisión, o TEM, y en cambio esta es la SEM. Son dos configuraciones totalmente distintas, son microscopios distintos, equipos distintos. ¿Ya? Los dos se basan en la dispersión de electrones, pero en modos distintos. Entonces esta es una microscopía de transmisión. Y ahí vamos a ver que también se le coloca un apellido que se llama de partículas individuales. ¿Ya?
o Single Particle Cryo-EM. Ese es como el nombre que lo van a encontrar en inglés. Bueno, pero después vamos a entrar en el detalle técnico de esto. Esto como de manera introductoria, entonces la cantidad de estructuras que ya, como decía el profesor Cabrera, ya superó al NMR. El NMR ya está como un poco en el olvido de la determinación de estructura, pero la criomicroscopía viene fuerte. De hecho, si uno analiza las velocidades o la cantidad de estructuras que se depositan por año, acá hay un gráfico, el número de estructuras depositadas anualmente. Fíjense que la cristalografía de rayos X desde el año 80 iba súper bien, pero a partir ya del año 2010 ha empezado a estancarse en la velocidad. Esto es una velocidad. Entonces la cantidad de estructuras que se reportan por año por criomicroscopía electrónica son alrededor de 10.000. ¿Ya? El NMR, disculpa, nunca tuvo solamente una subida por ahí por los años 90. Sí. Ya para el 2000 el número de estructuras era cada vez más lenta. Sí. Fíjate que el Nobel de Kurt Buttrich por NMR fue en el 2002, por ahí. Claro. O sea, ya venía bajando su velocidad de producción y de ahí en adelante, a pesar del premio Nobel, no siguió. Es que no hay... Es muy difícil tener equipamiento de eso. Es difícil tener equipamiento y no son muchas las proteínas en realidad relevantes que puedas determinar estructuras porque son proteínas pequeñas. Y además las tienes que expresar con nitrógeno 15. Además, es caro, son pocas las proteínas que puedes utilizar para la metodología y el equipamiento es costoso, no es fácil de tener un NMR de 800 que son los más utilizados para este tipo de metodología de determinación. Perdón, ¿por qué se tiene que utilizar ese isótopo? Porque tiene que ver con el NMR, tiene que ver con un tipo de núcleo especial, porque el NMR es resonancia magnética nuclear y el núcleo tiene que tener una característica especial para poder tener señal de NMR. Entonces, el protón, por ejemplo, tiene esa característica, el carbono 13 tiene esa característica, pero el carbono 12 no la tiene. Claro. Entonces depende de que el núcleo tenga la característica apropiada para poder ser sensible a la señal de resonancia magnética. Y el nitrógeno normal, el isótopo más numeroso, no tiene esa característica. Entonces el nitrógeno 15, el isótopo del nitrógeno 15 sí puede darte señal de resonancia. Resonancia significa, como lo vimos ayer con el profe, que en este caso dos núcleos puedan interactuar, energéticamente puedan interactuar, para que tú determines la distancia entre este núcleo de nitrógeno y este núcleo de carbono es tal, esos dos tienen que poder interactuar, y para poder interactuar tienen que tener esta... La propiedad es un spin magnético, es decir, tienes que tener en el núcleo, tienes que tener esta propiedad de tener un spin magnético desapareado. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el nitrógeno 14 no tiene esa propiedad a diferencia del nitrógeno 15, que sí lo tiene. Entonces, claro, cuando colocas un átomo con un spin desapareado, el núcleo, frente a un campo magnético, esto se explica cuando uno tiene algo que está girando, genera un campo magnético, ¿ya? Cuando algo gira. El clásico ejemplo es, por ejemplo, tienes una rueda de bicicleta, la empiezas a hacer girar y la tratas de girar en otra posición y tiene cierta resistencia. Ese es como el fenómeno que tiene el núcleo, ¿ya? Entonces el núcleo gira y genera un spin magnético, entonces uno lo coloca en un campo magnético y eso se alinea a ese campo magnético. Y entonces uno puede aplicarle radiación electromagnética a esa muestra, y hay cierta frecuencia en la cual el spin magnético del núcleo va a empezar a resonar, va a poder absorber energía a cierta energía, a cierta frecuencia. Y eso, entonces cuando absorbe esa energía, el spin magnético pasa a un estado de mayor energía, ya el núcleo. Entonces, y uno ve la señal como que resuena aquí es donde está absorbiendo energía este núcleo. Y eso es específico para cada átomo, y además, si ese átomo está cerca de otro átomo, esa resonancia va a ser afectada.
Entonces, incluso yo puedo calcular distancias. Cuando tengo un átomo, por ejemplo, un átomo de nitrógeno 15 cercano a un hidrógeno, voy a poder estimar esa distancia, porque se va a afectar. Y eso en NMR se acoplan esos dos núcleos. Entonces el acoplamiento uno lo puede detectar. Entonces lo que uno empieza a detectar son acoplamientos entre esas resonancias magnéticas. Entonces dice, este átomo de acá está acoplado con este de acá, y lo que hace es generar, vamos a ver, restricciones. Entonces, bueno, se analizan entonces lo que se hace es analizar las restricciones. Por ejemplo, uno dice, este átomo de acá está acoplado con este otro de acá, este de acá. Restricciones de distancia. De distancia, claro. Entonces cuando uno ve este patrón, uno dice, estos aminoácidos en realidad que están formando una hélice. Estos otros de acá están acoplados de esta otra manera. Esto es probablemente una hoja beta que da la vuelta y está más lejano en el espacio. Entonces, esta hoja beta y acá tengo una hélice alfa. Entonces, ese es el principio del NMR, sacar restricciones. Pero ahí vamos a ver las complicaciones. ¿Ya? Retomando, entonces, fíjense, bueno, el NMR va prácticamente ya en el 2000, este gráfico creo que lo hicimos en 2022, está en decadencia. La cantidad de estructuras depositadas anualmente, ¿ya? Está en torno a las 100 estructuras. En cambio, la criomicroscopía electrónica va en ascenso y se estima ya que en el año 2026, el próximo año aproximadamente, la cantidad de estructuras sea depositadas por criomicroscopía electrónica sea igual a la cantidad de estructuras que se deposita por cristalografía de rayos X anualmente, ¿ya? Entonces, vamos a ver por qué se está utilizando tanto la criomicroscopía electrónica ahora, ¿ya? ¿Por qué la cristalografía alcanzó una velocidad límite, ¿ya? Que tiene bastantes limitaciones experimentales a hacer cristalografía? Y cuáles son las ventajas que nos trae la criomicroscopía electrónica de estos últimos 10 años que han pasado de que se ha empezado a utilizar. Es una metodología relativamente nueva. Vamos a ver que la cristalografía de rayos X tiene una historia así de más de 100 años de uso, ¿ya? La criomicroscopía recién tiene 10 años, ¿ya? Esa es como la diferencia. Entonces, vamos a partir por la cristalografía de rayos X, ¿ya? Yo diría ahí un comentario final, es que en cada caso tanto de cualquiera de las técnicas, tú tienes un nivel de esfuerzo que pones en preparar tu muestra. Por ejemplo, en la cristalografía, ahí vamos a ver con el profe que tienes que cristalizarla. O en el NMR tienes que ponerle el isótopo del nitrógeno 15. Entonces, cada una requiere un esfuerzo. Y el otro esfuerzo está en la parte metodológica, el aparato con el que tú vas a determinar la estructura, que puede ser muy caro, difícil de encontrar. Entonces, en esa combinación del esfuerzo de preparar una muestra y del esfuerzo de tener el equipamiento para poder medir, aparentemente, y ahí lo van a ver con el profe, la criomicroscopía electrónica tiene la ventaja. Claro, tiene... Pero ahí lo van a ver un poquito. Ahí podemos conversar. ¿Ya? Ahora, entonces la cristalografía de rayos X, que es la principal metodología aún, o que ha otorgado estructuras, y la gran mayoría de las estructuras que van a encontrar en el PDB están resueltas o tienen sobre un 0.8% de probabilidad de encontrar una estructura que ustedes necesiten que esté resuelta por cristalografía de rayos X. ¿Ya? Vamos a comenzar viendo los principios de esta metodología. Para esto, lo primero se necesita partir con la proteína purificada. ¿Ya? Aquí sí o sí tenemos que tener la proteína lo más pura posible, de acuerdo con las metodologías que vieron ayer. Una vez que ustedes purifican la proteína, el gran problema de la cristalografía es la cristalografía. Que hay que cristalizar, ¿ya? Y este es el gran cuello de botella de la cristalografía hoy en día. ¿Ya? Hay dos, se describen dos, el otro está acá, pero hoy en día principalmente este ya es cada vez menos problemático, pero si la proteína no cristaliza, no hay manera de hacer cristalografía, ¿ya? Entonces, ¿y cuál es la teoría de la cristalización? No hay teoría de la cristalización, es empírica. Entonces, no hay algo que nos permita decir, esta proteína va a cristalizar en estas condiciones. Lo que la gente hace es
probar todas las condiciones posibles, ¿ya? Entonces hoy en día vamos a ver que hay equipos automatizados. Las unidades de cristalización de proteína tienen equipos automatizados donde uno le pasa a un robot su proteína purificada y él hace ensayos, cientos de ensayos de cristalización en unos cuantos minutos, ¿ya? Y ahí uno espera y después revisa esos ensayos en días, semanas, meses o incluso años, que usted espera que aparezca un cristal, ¿ya? Entonces, ese ya es un gran problema, ¿se fijan? Cristalizar, no tenemos una teoría clara, hay cosas que uno puede encontrar teóricas, pero en la práctica no hay algo que nos permita decir, esta proteína cristaliza de tal manera. Si hay otra proteína similar que ha cristalizado, uno podría probar esas condiciones, pero en general la gente prueba, hay kits comerciales y uno prueba todas las armas. Entonces el gran problema es la cristalización. Vamos a ver un poco más de detalles de cómo se cristalizan y los métodos que hay para cristalizar. Se cristaliza, entonces tenemos un cristalito de un tamaño adecuado, generalmente de tamaño adecuado hablo de ojalá sobre los 5 micrones, ¿ya? Son microscópicos los cristales algunos, pero ya con un cristal sobre los 5 micrones ya es posible mirarlo bajo un microscopio para poder pescarlo, ¿ya? Y ponerlo en una fuente de rayo X, ¿ya? Generalmente un buen cristal mide 100 micrones, ¿ya? O 0.1 milímetros. Ese es el tamaño de un buen cristal. Aún uno no lo puede ver a simple vista, pero bajo una lupa uno lo puede manipular. Y este cristal entonces es difractado o es irradiado con rayos X y uno tiene estos patrones que probablemente lo habrán visto en algún libro de texto. ¿Alguna vez han visto un patrón de difracción en algún libro de texto? ¿Nunca? Ya, pero aquí no se ve mucho, pero vamos a ver otros que son como unos puntitos, ¿ya? Dentro de este patrón de difracción hay unos puntitos, ¿ya? De mayor intensidad. Entonces, ahí está circular, pero en general el detector es así. Entonces tengo el rayo que viene aquí, ya tengo el centro, tengo un beam stop, o en general aquí hay una cosa que para los rayos X, la gran mayoría, y yo voy a ver puntos, ¿ya? Y vamos a ver por qué se originan estos puntos, ¿ya? Entonces esto es un patrón de difracción. Entonces, lo que yo después hago es analizar cada uno de estos puntitos. Tengo decenas de miles de puntitos, 20.000, 30.000 puntitos, ¿ya? Se llaman reflexiones. Y analizo la intensidad de cada una de esas reflexiones y la posición dentro del patrón de difracción. Vamos a ver en qué consiste eso, y después de eso, vamos a ver, hay un problema que se llama el problema de la fase, ¿ya? Uno analiza estos patrones de difracción y de estos patrones de difracción uno obtiene un parámetro de onda que se llama amplitud. ¿Se acuerdan las ondas que todas las ondas tienen una amplitud, cierto? Tienen una longitud de onda y también tienen otro parámetro que se llama la fase de la onda, ¿ya? Vamos a ver lo que es la fase. En el experimento yo puedo rescatar la amplitud, ¿ya? La longitud de onda es constante porque uso luz monocromática. Yo puedo escoger, voy a usar luz, o sea, rayos X que están en una longitud de onda de 1.5 amperios. Entonces la longitud de onda es constante. Pero las fases de la onda se pierden en el experimento. Entonces hay que estimarlas de otra manera. Y eso, en los inicios de la cristalografía, fue el gran problema, estimar las fases. Entonces ese es otro problema que a veces sigue siendo problema, pero hoy en día hay varios métodos y ya casi está resuelto, no es tan difícil. Una vez que uno tiene buenos patrones de difracción, es difícil no poder optimar las fases hoy en día, pero también es otro problema que hay que sobrellevar. Si puedo, entonces tengo mis patrones de difracción con mis amplitudes, vamos a ver lo que es eso, para que no se compliquen. Estimo las fases y con eso puedo estimar lo que se llama un mapa de densidad electrónica. Y el mapa de densidad electrónica es como esta mallita de gallinero, ¿ya? Que es donde estarían los electrones de la proteína. Entonces, sobre ese mapa de densidad electrónica, yo geométricamente acomodo los aminoácidos, la secuencia. Y genero, entonces mi resultado experimental de la cristalografía es este mapa de densidad electrónica y genero un modelo. Un modelo que igual es teórico y que puede tener errores. Porque yo digo, mira, aquí hay un átomo, entonces coloco un átomo ahí. Pero a lo mejor puedo malinterpretar ese mapa, ¿ya? Para que tengan en consideración que aunque lo que esté determinado en el PDB
todavía puede tener errores. ¿Ya? Y siempre los experimentos, ustedes saben, siempre hay errores, hay incertezas en un experimento. Acá es lo mismo. ¿Ya? Entonces no tienen que creerles fielmente a las estructuras depositadas en el PDB, están mucho más cercanas a una realidad de lo que es muchas veces un modelo teórico, un modelo, una predicción, pero aún así pueden tener errores. ¿Ya? Entonces llego a un modelo igual teórico, pero que puedo validar. Vamos a ver eso. ¿Ya? Entonces tengo mi estructura 3D. Entonces el resultado experimental, para que les quede claro, en realidad, recuerden, es un mapa de densidad electrónica. Entonces, por ejemplo, así se ve un mapa de densidad electrónica de una parte de una proteína, en la cual está a muy alta resolución. Esto muestra un mapa de densidad electrónica casi bajo a los 2 Angstrom, cercano a los 2 Angstrom de resolución. ¿Todos saben lo que es un poco el concepto de resolución? ¿De microscopía? ¿Se acuerdan cómo podrían definir resolución? ¿Se acuerdan cómo definen? Alta resolución, baja resolución. ¿Cuánto se puede ver atómicamente? ¿Cuánto se puede ver atómicamente? O sea, ¿tanta distancia mínima se podría reconocer? Entonces se basa en distancias la resolución. Justamente, el concepto clave de la resolución se mide en distancia. Entonces, la distancia mínima que se puede reconocer. Pero ¿se puede reconocer qué? En microscopía se define la resolución como la distancia mínima, como decía Alex, en que puedo reconocer dos puntos como dos puntos separados. Cuando ya esos dos puntos yo los veo como un solo punto, como algo que no puedo ver que están separados, entonces ya se perdió la resolución. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la distancia mínima a la cual yo puedo reconocer que dos puntos separados los puedo ver como dos puntos separados? Entonces, por ejemplo, cuando tengo una resolución de 2 Angstrom, digo que al menos a una distancia de 2 Angstrom yo puedo reconocer que esos dos átomos están como dos átomos separados. Y no veo simplemente una bola ahí de no sé dónde están esos dos átomos, que podrían estar en cualquier parte dentro de esos dos átomos. ¿Te fijas? Entonces, ese es el concepto de resolución. Y que se aplica en estructura, en microscopía, eso, distancia. Entonces, una resolución aproximadamente de 2 Angstrom se ve así el mapa de densidad electrónica. Entonces, lo que hace un cristalógrafo es ajustar los aminoácidos de acuerdo a la secuencia. Por ejemplo, ahí dice, mira, esta es la cadena lateral, claro, de una tirosina. Sí, en mi secuencia tengo una tirosina. Al lado tengo una creonina, después tengo una histidina, y entonces esto calza con la secuencia y uno va chequeando que el mapa de densidad electrónica vaya calzando con la secuencia. ¿Ya? Entonces, de esa manera obtengo finalmente mi modelo estructural. Les decía que la cristalografía tiene más de 100 años de historia. De hecho, la cristalografía nace con la aparición prácticamente de los rayos X, allá en los inicios del 1900. El primer Nobel que se le dio a la cristalografía fue en 1914 a von Lauer, un alemán, y en el siguiente año a los señores Bragg, padre e hijo, la ley de Bragg, a lo mejor la habrán escuchado nunca, en química se usa mucho la ley de Bragg, pero los señores Bragg, donde partió la cristalografía, donde ellos propusieron un modelo matemático muy simple para estimar la distancia entre los átomos. Y fue por primera vez en la historia de la humanidad en que pudimos empezar a medir distancias entre átomos, ¿ya? Experimentalmente. Recordemos que en el 1800 la gente no creía en los átomos, la gente tenía la teoría atómica con... ¿cómo se llama la teoría? El modelo atómico de Bohr. La teoría atómica de Bohr fue al final del 1800, ¿ya? Entonces, en el 1900 recién la gente se estaba convenciendo que existían los átomos, ¿ya? Entonces, la cristalografía fue fundamental para asentar esta teoría. Y ya hoy en día nadie discute que los átomos no existen, ¿ya? Entonces, y de ese tiempo hasta esta fecha, más de 17 premios Nobel han sido otorgados a gente relacionados con cristalografía, ¿ya? Están los premios Nobel de Watson y Crick, está una cristalógrafa muy importante que es Dorothy Hopkins, que cristalizó muchas
moléculas de origen biológico. De hecho, fue una de las primeras personas a obtener patrones de difracción para una proteína, ¿ya? Pero ella nunca logró obtener la estructura de las proteínas, porque nunca logró resolver el problema de las fases. Esto fue recién en 1952, Perun y Kendrick resolvieron este problema de las fases para las proteínas y pudieron determinar la primera estructura de proteína. Pero hay una diapo más adelante donde les muestro un poco de esa historia. La cosa es que es una metodología muy robusta, ya, y entonces es complejo también a veces cometer errores en cristalografía porque tiene una historia muy rica, entonces se ha ido construyendo y es muy robusta la metodología, ¿ya? Entonces, y acá la idea de esta diapo era mostrarle un poco la importancia que ha tenido para la ciencia biológica en general la cristalografía como metodología, que muchas veces la gente dice, bueno, esto es una técnica más. Sí, es una técnica más, pero la contribución que ha tenido a la biología es innegable. De hecho, hay sociedades internacionales de cristalografía que... Entonces, eso respecto a lo que les quería mostrar, de la relevancia histórica. En cuanto a cristalización, como les decía antes, las unidades de cristalización tienen un equipamiento hoy en día automatizado, ¿ya? En general ya no se hacen pruebas a mano inicialmente y uno prueba cientos de condiciones de cristalización para una proteína, y esta es la unidad de cristalización de proteína que tenemos allá en la Universidad de Chile. El profesor Ricardo comenzó con esta unidad de cristalización de proteína, adjudicó este equipo automatizado para la preparación de cristales, y entonces con esto uno puede preparar cristales en 5 minutos. Genera una placa de 96 condiciones, de hecho más, porque 3 pocillos cada uno, son como casi 500 condiciones en un par de minutos genera el robot. Entonces el robot tiene 96 agujas y tiene un dispensador en que dispensa proteínas en menos de 3 minutos en toda la placa, ¿ya? Y lo mezcla con soluciones de cristalización que las venden comercialmente. Te venden un pack de 96 condiciones distintas y tú pruebas distintos kits. Entonces dices, mira, 96 condiciones de este kit. En el laboratorio, en la unidad, tenemos 6 kits distintos para probar, ¿ya? Y hay uno prueba, fíjate. O sea, son 96 por 6 y en cada placa uno puede probar 3 condiciones distintas. Entonces son como más de 2000 condiciones que podemos probar para una sola proteína, ¿ya? Y esperar que en alguna de esas 2000 condiciones cristalice. Eso es. Entonces, bueno, y hoy en día la gente ya hace, y lo que normalmente hace un laboratorio que determina estructuras de proteínas, es hacer todos estos ensayos automatizados, y una vez que uno encuentra una condición en el ensayo automatizado, después eso lo hace a mano, optimiza solo esa condición, cambia levemente esas condiciones para ver si es que puede obtener un cristal de mejor calidad, más grande o de diferente. ¿Y esa condición, o sea, cuánto demora todo el proceso? Espero que el cristal Espera hasta el cristal la beca. En general, y aquí hay mucho de cábalas, la gente tiene sus cábalas, hay estudiantes que me dicen, no, profe, yo no veo la placa hasta 3 días después, y la dejo ahí. Y hay gente que dice, bueno, tiene sentido, hay que esperar, si tú tomas la placa puedes perturbar eso y puedes generar cristales más pequeños, ¿ya? Entonces hay gente que tiene sus cábalas que le dice, pero tiene cierto sentido, ¿ya? Pero es esperar. Hay cristales que no han aparecido después de un año. La gente mira sus placas de nuevo y aparece un cristal. Pero típicamente cuando tú montas uno de estos setups, tú puedes verlo al día siguiente, a la semana siguiente, a las 2 semanas siguientes. El proceso de cristalización, si se fijan, es como ayer estábamos conversando, es hacer que la proteína precipite, hacer que una proteína que está soluble, disuelta en solución, ya no esté disuelta y agregue, se una con otras proteínas y forme un sólido, ¿cierto? Solo que normalmente el precipitado, cuando uno piensa en precipitado, uno piensa en un polvillo, en algo que es amorfo. Este precipitado es un precipitado ordenado, pero el principio que obliga a la proteína a salir de la solución y pasar al estado sólido es el mismo principio que vimos ayer.
Y ayer estábamos hablando de que las sales generan este efecto de salting out. Esto es un salting out. Exacto. Vamos a ver ese principio justamente de que es quitarle el agua de solvatación a la proteína, pero de manera controlada, cosa que agregue, pero agregue de manera ordenada. En este caso, la variable que hace que estas distintas condiciones es la cantidad de sal. Puede Y el ser tipo. una variable, el tipo y la cantidad. El tipo y la cantidad Sí. principal. Exacto. Entonces, hay proteínas que cristalizan con sulfato de amonio. Entonces, la condición a veces solo tiene un sulfato de amonio y son muy pocas, pero hay algunas que cristalizan con solo sulfato de amonio. Alex, pero también se pueden poner no solamente sales, sino que agentes orgánicos que también ejercen el mismo efecto de solvatación. Polietilenglicol no es una sal, pero es un polímero que tiene tantos hidroxilos que en una concentración alta compite por el agua con la proteína. Y por otra parte, el otro factor que, digamos, uno se va imaginando que esta precipitación para formar cristales debe ser un proceso ordenado y por lo tanto controlado en el tiempo. Entonces también se pueden controlar aspectos como la temperatura, por ejemplo, para afectar la velocidad en la cual ocurre la formación del cristal. Sí. Digamos que pasemos las condiciones porque no conocemos la proteína, tenemos nuestras 500 diferentes. Sí. ¿Qué hacemos? Esperamos 48 horas, por ejemplo, para dar un informe. Y el primero que haga cristal continúa el proceso y así vuelve probado. ¿O hay Sí. alguna característica específica que yo busco en un cristal para decir con este continúo? Cristales, ojalá lo más regulares posible. Hay proteínas que cristalizan en distintas condiciones. ¿Con cuál continúo? Con los cristales que sean más grandes, son más fáciles de manipular y va a ser más fácil irradiarlos con rayo X, o sea, ubicarlos en el equipo para poder pegarle, porque un cristal muy pequeñito va a ser muy difícil. Entonces, el tamaño y la regularidad. Cristales que tengan así bordes muy regulares denotan un cristal que está bien ordenado. Cristales que puedan tener bordes menos regulares, puede ser que ese cristal no esté tan ordenado. Y como vamos a ver, aquí el ordenamiento de las proteínas de estos cristales es fundamental. Mientras más ordenadas estén, mayor resolución voy a poder alcanzar. Si van a estar más desordenadas dentro del cristal, entonces no voy a saber si un átomo está hasta acá, porque voy a promediar distintas posiciones de átomos. ¿Sí? Ahí vamos a ver esos detalles. Entonces, claro, esto, si alguna vez van a un laboratorio o ven un laboratorio donde trabajen en cristalografía, no se entiende hoy en día un laboratorio de cristalografía sin sistemas automatizados de cristalización. Ya hay mucho desarrollo en eso, en la automatización. Principios básicos de qué es lo que se necesita para hacer la cristalografía. Esto ya lo vimos los pasos. Purificar la proteína, el problema de cristalizar la proteína, después colectar la información, los patrones de difracción. Hay otro problema de calcular la densidad electrónica, porque hay que resolver este problema de la fase, vamos a ver de eso, y después se ajusta la densidad electrónica. Esta diapo era más que nada para mostrarles los pros. ¿Cuáles? Los pros de usar cristalografía es que puedo usar con cualquier tamaño de molécula y de proteína. Puedo ir a hacer cristalografía de moléculas pequeñas, de péptidos, de proteínas pequeñas, proteínas medianas, proteínas grandes, complejos. Incluso se cristalizan virus. ¿Ya? Entonces, el tamaño aquí no es un problema. El problema es la cristalización. Para la otra metodología vamos a ver que el tamaño sí es una limitante. Para el NMR ya conversamos que era una limitante, y para la criomicroscopía también es una limitante, pero una limitante de las proteínas pequeñas. ¿Ya? Entonces vamos por eso. Y el otro pro es que es una técnica bien establecida, como les decía, tiene más de 100 años de historia, entonces es prácticamente la determinación de estructuras de proteínas es el gold standard, que le dicen los ingleses. Es decir, es la metodología que todos miran y comparan. Dicen, bueno, la criomicroscopía resolvió esto, a ver, o cómo lo comparan con la cristalografía, porque es como la metodología que primero se estableció. El problema es que, por ejemplo, proteínas que son muy flexibles o proteínas que son de membrana, prácticamente no cristalizan. ¿Ya? Entonces es muy difícil cristalizar proteínas de membrana o proteínas que son muy flexibles, porque no se van a ordenar. ¿Ya? Entonces hay proteínas que jamás generan cristales y hay nada que hacer con la cristalografía.
Y entonces necesito que la proteína cristalice. El gran pero de la cristalografía, como les decía, es la cristalografía. ¿Ya? Que para hacer cristalografía necesito un cristal. ¿Y qué es lo que hago para hacer un cristal? ¿O cuál es el principio teórico? ¿Ya? ¿En qué marco uno trabaja? Teórico. Yo tengo una proteína, aquí está la concentración de la proteína en el eje Y y un precipitante en el eje X, que puede ser una sal, un agente orgánico, algo que sea hidroscópico, algo que capture agua. Entonces, lo que yo espero es tener una cierta concentración de proteína. Para mi proteína no lo sé. ¿Ya? ¿Cuál es la concentración? ¿Cuál es la concentración de precipitante? Tampoco lo sé. Por eso se prueba. ¿Ya? Es empírico. Se prueban distintas concentraciones de proteína, distintas concentraciones de precipitante y se ve. ¿Qué es lo que uno ve? Bueno, si tengo muy poca proteína y tengo muy poco precipitante, voy a tener la proteína totalmente soluble. ¿Ya? Si tengo mucha concentración de proteína y mucha concentración de precipitante, lo que voy a tener es un agregado amorfo. ¿Ya? La proteína va a agregar rápidamente y va a precipitar. Pero entre esta parte soluble y este agregado amorfo, lo que yo espero es encontrar una condición, ¿ya?, intermedia en la cual la proteína no se encuentre soluble, comienza a agregar, pero comienza a agregar de manera ordenada. ¿Ya? Y entonces en esta región intermedia, que es la que tengo que establecer experimentalmente para mi proteína y que yo no la sé a priori. No tengo cómo teóricamente decir, a esta concentración y con este precipitante y esta concentración de precipitante, mi proteína va a generar cristal. Eso no lo sé, lo tengo que determinar. Y experimentalmente, lo más común es utilizar la difusión de vapor, se llama, la metodología de difusión de vapor, que hay distintas maneras de hacer difusión de vapor, pero por ejemplo esta es una gota colgante, se llama, en donde yo coloco, es un pocillo, donde yo coloco mi agente precipitante, que puede ser una sal, un agente orgánico, un agente hidroscópico, abajo, puedo colocar acá unos 500 microlitros, por ejemplo, de ese agente precipitante, y sobre un cubre objeto de microscopía que se encuentra siliconizado o de manera hidrofóbica, uno le hace un tratamiento para que esté hidrofóbico, entonces uno coloca una gota de solución y genera una gotita bastante esférica, ¿ya? Entonces coloco mi proteína y coloco el agente precipitante en esa proteína. Entonces generalmente se coloca una relación 1:1 de proteína y agente precipitante. Entonces tengo mi pocillo aquí tengo mi puro objeto, tengo mi gotita aquí de proteína, acá tengo el agente precipitante. Entonces, por ejemplo, acá lo que coloco es una razón 1:1, ¿ya?, de precipitante, de proteína con precipitante. Y esto es razón 1:1. Por ejemplo, coloco 1 microlitro de proteína, 1 microlitro de agente precipitante. Y acá tengo solo agente precipitante. ¿Ya? Si yo coloco acá, por ejemplo, mi agente precipitante, que acá puedo tenerlo, voy a poner un ejemplo, al 40% de eso volumen. ¿Ya? Cuando lo coloque acá, como lo voy a colocar con mi proteína, acá lo voy a tener al 20%, ¿cierto? Porque se diluyó el agente precipitante. ¿Se entiende eso? Si yo mi agente precipitante lo tengo al 40%, agrego 1 microlitro de proteína y 1 microlitro de 40% de agente precipitante, voy a tener 2 microlitros en total. Entonces la concentración de ese agente precipitante va a ir a la mitad. Entonces aquí voy a tener 20%, aquí voy a tener 40%. Esto yo lo tapo, lo sello, le pongo grasa acá para que no haya intercambio gaseoso dentro de esto. Y el agua, ¿de dónde iría el agua? ¿Dónde iría el agua? ¿Desde la gota hacia el precipitante o desde el precipitante a la gota? Claro, porque se tienen que equilibrar. Es un sistema que ya está sellado y entonces tiene que equilibrarse. Acá tengo 40% de precipitante, entonces
¿dónde se va a tratar de equilibrar? Lo que se puede mover entre esta solución y esta es el agua, el vapor de agua. Eso es lo que puede fluir, ¿cierto? Entonces, la pregunta es, ¿el agua va de acá a acá o de acá a acá? ¿A o B? ¿Quién vota por A? ¿Quién vota por B? ¿Por B? Por B. B, pues porque acá es 60, 80. ¿Hay más agua? Ya, pero Si está distribuido en agua, Es que el equilibrio, como este sistema va a tender al equilibrio porque está sellado, está aislado, entonces lo que se tiene que equilibrar son las concentraciones del agente precipitante. claro. ¿Qué es lo que llevaría a equilibrar el sistema? Porque la termodinámica va a tender a equilibrar el sistema. Entonces, si yo llevo agua de acá a acá, ¿esto va a aumentar o va a disminuir la concentración? Va a disminuir La concentración. se va a alejar. O sea, la termodinámica no va a ir para allá. O sea, pero si va el agua de acá a acá, aquí esta concentración va a aumentar. Entonces, esto es lo que pasa. El agua, el vapor de agua, establece un equilibrio y entonces esta solución que está más concentrada empieza a absorber agua de manera muy lenta, el vapor de agua, de esta gotita, ya que tengo mi proteína acá. Y de esa manera espero entonces establecer un equilibrio y llegar, por ejemplo, a una parte por acá y que en el tiempo llegue a este espacio donde se generen los cristales. ¿Ya? Y es un tiempo lento. ¿Cuánto va a tomar eso? Tampoco lo sé. Días, horas, algunas proteínas cristalizan en horas, otras en días, otras en semanas, algunas en meses. Y así, en general se esperan unas par de semanas, meses para analizar los cristales y ya después de eso ya se considera, se deja la placa ahí, en general los chicos lo dejan ahí y esperando, algunos al otro año de nuevo la miran, esperando ver si aparecen cristales. ¿Ya? Pero esto es un método, digamos, que es lento, intrínsecamente lento, porque Sí. depende de la migración del vapor de agua, entonces uno piensa que si adentro de la gota está la proteína, la precipitación también va a ser lenta y con la posibilidad de que pueda ser ordenada. Claro, eso. no hay forma de acelerar el proceso de que el vapor sea. Más rápido. Pero si lo aceleras, la agregación puede que sea desordenada y lo que quieres es construir un cristal lo más regular posible. Sí. Un cristal. Entonces se busca. Ahora, puedes acelerar y de hecho el hecho de usar un espacio más pequeño o hay otra metodología, mientras más pequeña sea la gota, la cinética es más rápida. ¿Ya? Entonces hay cosas que uno regula. En vez de colocar 1 microlitro, puede colocar 0,5 microlitros de cada una y hacer una gota total de solo 1 microlitro, no de 2. Eso también la cinética va a ser más rápida. Esas cosas, o va a ser más lenta si uno agrega gotas hace las gotas con 2 microlitros, es decir, el volumen total van a ser 4. Entonces esa gota va a ser más grande, va a demorar más en concentrarse. Entonces, eso se hace. Pero ese es el principio en que se basa para la cristalización de proteínas, ¿ya? Por difusión de vapor, ¿ya? Puede ser por gota colgante o hay otros métodos que utilizan lo que se llama gota sentada, en el que tengo un pocillo de esta manera, tengo una cosita así, ¿ya? Y estas son unas placas yo sello esto, coloco una gota primero acá, coloco la gota con proteína y agente precipitante y acá el agente precipitante. Entonces aquí el equilibrio se establece. Esta es más fácil, esta es el método de gota sentada, el que generalmente utilizan los sistemas automatizados. Entonces sistema automatizado coloca la proteína y el precipitante acá y el precipitante acá y eso todo lo hace un robot. ¿Ya? La gota colgante, esta es principalmente manual. Se hace manual. Esta es más lenta en cinética, esta es más rápida. ¿Ya? Ahí la gente. Pero con esta ya puedo obtener quizás cristales pequeñitos, cristales al menos con una condición de cristal, entonces después la gente se traslada a hacerlo manual porque esto uno lo hace en 24 pocillos, no más de 8 pocillos a veces. Entonces, esto es más fácil hacerlo manual.
esta metodología uno puede hacer un screening de, como les decía, de miles de condiciones. Y en un par de horas, en una tarde, en general los chicos hacen un screen de, no sé, de 2000 condiciones y después dejan ahí las placas esperando que cristalicen. Entonces, ¿qué es un cristal? Entonces, si logran tener un cristal en esta condición, lo que es un cristal es un sistema ordenado, como habíamos conversado. Entonces, por ejemplo, tengo una proteína, y esta proteína, al quitarle el agua de solvatación, agrega. Y si tienen suerte, esa agregación es ordenada, ¿ya? Y, por ejemplo, esta unidad, que es la unidad mínima que se va a repetir, va a estar dentro de lo que se llama una celda unitaria del cristal. Y esa celda unitaria, por traslación, va a generar el cristal completo. Entonces, todas las proteínas van a estar ordenaditas de esta manera. Entonces, yo con cristalografía lo que voy a obtener la mínima unidad que se repite dentro del cristal. Entonces, voy a promediar todo esto y voy a obtener esto. Pero, ojo, que su proteína a lo mejor es esta. Entonces van a obtener, a veces en los cristales o en las estructuras que están depositadas en PDB aparecen dos estructuras pegadas, ¿cierto? Cuando la proteína es una sola. Es porque lo que determina la metodología es la mínima unidad que se repite, ¿ya? Lo que se llama la unidad asimétrica, ¿ya? Lo que no tiene simetría. O sea, la mínima unidad asimétrica, eso es lo que determina la cristalografía dentro del cristal. Que no necesariamente es la unidad biológica. Eso es importante porque puede ser, imagínense que tiene una proteína, un hexámero, 6 cadenas, pero a veces la cristalografía determina solamente una cadena, no el hexámero. ¿Por qué? Porque la mínima unidad que se repite dentro del cristal por simetría es esa cadena, ¿ya? Y el hexámero se puede reconstruir después de manera teórica, porque está en el cristal, pero el modelo, la densidad electrónica, se va a reconstruir para solo una cadena, ¿ya? Entonces ese es el principio. Todos estamos claros entonces que el cristal son moléculas ordenadas. Ese es otro concepto importante que necesitamos saber. Y aquí empezamos con los problemas, porque vamos a ver los parámetros o los conceptos clave, conceptos físicos clave que necesitamos para entender lo que es después esto del problema de la fase, y por qué uno estima amplitudes a partir de estos puntitos, ¿ya? Aquí un recordatorio de lo que son las ondas. Conversamos al inicio, ¿cierto? De las ondas tienen una longitud de onda, tienen una amplitud. La amplitud se describe clásicamente desde el centro, ¿cierto?, a una cresta o un valle. Y tienen este otro parámetro que se llama la fase de onda. Entonces, una ecuación de onda, los físicos la describen. Entonces describe una ecuación de onda como ya sea por su longitud de onda o por su velocidad, perdón, una longitud de onda, su velocidad o su frecuencia, ¿ya? Está relacionada la longitud de onda, la velocidad y la frecuencia. En este caso, esos parámetros son constantes. Como les decía, uno escoge una sola longitud de onda, es decir, una sola frecuencia, y la velocidad de la luz es constante, ¿cierto? De los rayos X es constante. Entonces, esto no entra dentro del parámetro de una variable, ¿ya? Pero para un rayo X vamos a tener una amplitud distinta que se relaciona a la intensidad. Experimentalmente uno mide la intensidad de la onda del rayo X y eso es proporcional a la amplitud. Y la fase es, tomando un sistema de referencia, cómo está la cresta de una onda, por ejemplo, respecto a un sistema de referencia, o cómo está una cresta de una onda respecto a otra onda. Entonces, ¿están en la misma fase con otra onda o están en total desfase con otra onda? Entonces, cuando están en total desfase, por ejemplo, es cuando una onda calza perfectamente con el valle de otra onda. Si esas dos ondas interfieren y tienen igual amplitud, ¿qué va a pasar? Cuando choquen, se van a anular y va a haber una interferencia destructiva, ¿ya? Porque están en total desfase, entonces la energía, si chocan las dos ondas, se van a anular. Si dos ondas de igual amplitud están en la misma fase y chocan esas dos ondas,
hay una interferencia entre esas dos ondas. ¿Qué va a pasar con esa onda? Se van a sumar, porque las dos van con la misma fase, entonces se van a sumar. Y eso va a generar lo que se llama una interferencia constructiva. ¿Ya? Y ese es el principio de la cristalografía, la interferencia constructiva y destructiva de ondas. ¿Ya? Y entonces ahí es donde entran estos parámetros de amplitud. Entonces, si tengo una interferencia constructiva, voy a tener una amplitud mayor de esas dos ondas y voy a tener una fase. La fase va a seguir la misma pero cuando tenga distintas fases va a depender, pueden ser interferencias constructivas. Si las fases pueden ser, por ejemplo, estas dos están en desfase, pero no están en total desfase, estas dos igual se van a sumar, ¿ya? Pero cuando pasen cierto umbral de fase, se van a empezar a restar. Y así, hay interferencias constructivas y destructivas de la onda. Y esto es un poco de matemática de los físicos que utilizan para describir las ondas, no las describen con senos y cosenos. No sé si alguno sabrá, pero lo utilizan principalmente vectores y notación de Euler para referirse a las ondas. Y esto tiene que ver con las ondas en realidad las trabajan como vectores, ¿ya? Utilizan el diagrama de Asgard, utilizan como vectores la notación vectorial para trabajar con ondas matemáticamente y tienen una notación de números complejos. ¿Se acuerdan los números complejos que tienen una parte real y una parte imaginaria? Ya. Entonces Euler tiene una parte real, que es la parte, por ejemplo, se llama la onda, el vector, el módulo de la onda. La onda, en realidad el vector de la onda, y el factor exponencial aquí, el preexponencial, es lo que se refiere a la amplitud de la onda. Cuando vean esta notación de Euler, la parte de adelante del corresponde a la amplitud de la onda, ¿ya? Y la parte del exponente, donde está la parte imaginaria, es donde va la parte de la fase de la onda, ¿ya? Les muestro esta ecuación porque vamos a ver después. Estas ecuaciones que se muestran en cristalografía tienen esta misma forma, ¿ya? Tienen un exponente, un i de la parte imaginaria, entonces lo que esté arriba se va a referir a la parte de la fase y lo que esté en la parte de adelante, la preexponencial, va a ser la amplitud. ¿No tiene consideración la longitud de onda en esta fórmula? No, porque es constante, ¿ya? Para luz monocromática, la longitud de onda, la frecuencia y la velocidad, todo eso es constante. La velocidad es constante y por ende, si utilizo solo una longitud de onda, entonces, claro, no es una variable a considerar. Mencionabas algo que que si están en la misma fase hay una interferencia constructiva. Hay un pequeño umbral, ¿no? Si están bien parecidas, no importa, no tiene que ser exacto. No tiene que ser exacto. Como estas igual se van a sumar, están con una fase similar, ¿ya? Pero, claro, y va a haber un umbral donde se van a empezar a restar. Y hay otras donde ya se va a generar totalmente una interferencia de esto. Y entonces, bueno, para ondas electromagnéticas todas tienen una misma longitud de onda, se usa luz monocromática. Y otro concepto matemático que quiero mostrarles es el concepto de la transformada de Fourier, que también se utiliza para muchas cosas. La transformada de Fourier, ¿la han escuchado antes? ¿Sí? El FTIR, por ejemplo, ahí se hace una transformada de Fourier de los espectros de IR y entonces, pero conceptualmente, ¿alguien tiene cómo explicarme qué es lo que hace una transformada de Fourier? ¿Una difracción? Como una difracción. Claro, la difracción de hecho es un proceso que teóricamente se puede llevar a una transformada de Fourier, por eso quiero mostrárselo y conceptualmente que les quede qué es lo que hace una transformada de Fourier. No, es difícil, no es un concepto fácil. Una manera de verlo podría ser como una desconvolución. Una desconvolución, claro. ¿Han escuchado hablar cuando alguien dice vamos a hacer una desconvolución de estas curvas? Es decir, desconvolución es como separación de los componentes. O sea, si los tengo a los componentes todos interactuando, los tengo convoluidos. Si
soy capaz de separar los componentes, estoy desconvolviendo. Entonces, las ondas, como está mostrando aquí el profe, se suman, interactúan porque van sumándose haciendo una única onda final. Entonces, esa onda final, ¿cómo puedo separarla de sus componentes individuales? Ese es el tema del Exacto. Fourier. Bueno, justamente ese es el concepto. Separar los componentes de algo complejo. ¿Ya? Por ejemplo, si yo tengo el concepto de Fourier, o de la transformada de Fourier matemáticamente, es como si yo tengo una onda como esta, ¿cierto? Es una onda compleja, no es claramente una sola onda. ¿Ya? Uno podría decir, podrían ser una suma de distintas ondas, ¿cierto? Y de hecho eso es lo que hace Fourier. Fourier lo que hace es que toma una onda compleja y la separa en distintos componentes, en ondas simples. ¿Ya? Entonces tengo una onda compleja como esta y yo puedo decir, pero esto es el resultado de sumar esta onda simple con esta otra onda simple, esta otra. Entonces puedo tener estos 4 componentes de Fourier que al sumarlos me reconstruyen esta onda compleja. Ese es el principio, no es difícil, ¿se fijan? Es algo simple desde el punto de vista conceptual, de decir, tengo una cosa bien compleja, ¿ya? Con altos y bajos, con mínimo, entonces